Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar de la zanahoria. La zanahoria, cuyo nombre científico es Daucus carota en su forma silvestre y Daucus carota de la subespecie Sativus en su forma cultivada, es una planta que pertenece a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas, y considerada la especie más importante y de mayor consumo dentro de esta familia. Se trata de una planta bienal, la variedad silvestre, y anual, la variedad cultivada, con un tallo floral que crece en primavera y verano, tallo que puede alcanzar 1 metro de altura y en cuyo ápice nace una roseta de hojas, de las que a su vez salen unas flores blancas, amarillentas o azules que se disponen en umbelas. Al tiempo que desarrolla la raíz gruesa comestible, alargada y cónica, que suele ser de color naranja, blanca o en una combinación de rojo y blanco, e incluso más raramente de cáscara violeta con un interior blancuzco, donde almacena grandes cantidades de azúcar que utiliza la planta para realizar la floración del año siguiente. Todas las variedades siempre presentan una textura crujiente cuando están frescas. Historia y tradición. La zanahoria es una especie originaria de Asia Central, concretamente de Afganistán. En su origen, la zanahoria era de raíz blanca, como su pariente salvaje. Aunque ya era conocida por griegos y romanos por sus propiedades nutritivas y depurativas, no fue hasta la Edad Media cuando los monjes empezaron a realizar su cultivo dándole un uso farmacéutico, ya que entonces su textura era todavía leñosa y ello la hacía difícilmente comestible. Durante la época del Renacimiento, en el siglo XVII, es cuando aparecen las primeras zanahorias de color naranja, por su contenido en antocianinas, que conocemos actualmente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que se conocieron las zanahorias de textura más tierna. Hábitat. Daucus carota, subespecie Sativus, llamada popularmente zanahoria, es la forma domesticada de la zanahoria silvestre. Es originaria de Europa y Asia Occidental, si bien se da por todo el mundo. Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas templados, soportando heladas ligeras. La raíz se cosecha a finales de verano y las semillas a finales de verano o principios de otoño. Actualmente la producción mundial de zanahorias se eleva a unos 18 millones de toneladas, siendo el principal país productor del mundo China, con 4,5 millones de toneladas, seguida por los Estados Unidos. La producción de la Unión Europea es de unas 6 millones de toneladas, encabezada por Francia con 670.000 toneladas, seguida del Reino Unido, Italia y Países Bajos. En España la producción se estima en 300.000 toneladas. Variedades. Actualmente existe un gran número de variedades de zanahoria, presentando una gran diversidad de formas, colores y fecha de cultivo. Todas estas variedades se agrupan en tipos, entre los que predominan Danvers, de longitud mediana y con el cuello ancho y puntiagudas, Imperator, tipo mucho más esbelto que la Danvers en la zona del cuello y bastante más largo. Nantes, tiene forma cilíndrica recta y lisa, utilizadas mayoritariamente para el consumo en fresco. Flake, de raíces grandes, largas y cónicas, con hojas vigorosas. Amsterdam, extremo de la raíz redondeado, cilíndrica, de color naranja, rojo, de unos 18 centímetros de largo, sin corazón. Touchstone, larga y cilíndrica, sin corazón, con la punta obtusa, sin cuello verde y de unos 17 a 20 centímetros de longitud. París, con final despuntado y un tamaño menor. Chantenay, un poco más alargadas que las de tipo París y terminan en punta. Los tipos más utilizados para la industria son Amsterdam y Flake. Las zanahorias europeas, por otro lado, tienen los extremos más redondeados con el cuerpo casi cilíndrico y color naranja brillante. Las variedades asiáticas son de color azafrán. Composición y nutrientes. Las partes utilizadas de la planta son las semillas, la raíz y las hojas. Las semillas de la zanahoria silvestre contienen flavonoides y un aceite volátil asarona, corotol y terpenos como el pineno y el limoneno. Las hojas contienen cantidades relevantes de porfirinas que estimulan la glándula pituitaria y provocan un aumento de la producción de hormonas sexuales. Valor nutricional de la zanahoria. Cada 100 gramos porción comestible. Entre todos los valores nutricionales que nos proporciona la zanahoria podemos destacar los siguientes. La raíz de la zanahoria cultivada es rica en nutrientes varios. Consta de azúcares, pectina, carotenoides, vitaminas como la vitamina A, C, B3, niacina, E y K y folatos.
Son ricas especialmente en antioxidantes y fibras dietéticas, y sin embargo solo nos aportan 34 calorías por cada 100 gramos y una cantidad insignificante de grasa y de colesterol. También son fuente de minerales como potasio, fósforo, magnesio, yodo y calcio, y aminoácidos como la asparagina. Una porción de zanahorias, una zanahoria mediana o media taza de zanahorias picada, proporcionará alrededor de 210% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A, 10% de vitamina K, 6% de vitamina C y un 2% de calcio. Propiedades y beneficios. Fuente de vitamina A y beta-caroteno. La zanahoria contiene algo más de 1000 miligramos por cada 100 gramos de vitamina A. El beta-caroteno actúa como provitamina A y se convierte en vitamina A dentro del cuerpo. Por lo tanto, el consumo regular de zanahorias nos ayuda a mantener niveles óptimos de vitamina A en el organismo para una buena salud. Previenen contra el cáncer. Los antioxidantes en las zanahorias, incluyendo el betacaroteno y los flavonoides, pueden desempeñar un papel en la prevención de ciertas enfermedades como el cáncer. La investigación ha demostrado que comer zanahorias más de una vez por semana proporciona un riesgo más bajo de padecer cáncer de pulmón y de colon y puede proteger contra el cáncer de próstata, por su contenido en poliacetilenos como el falcarinol, un antioxidante. Según un estudio de investigación llevado a cabo por la Universidad de Newcastle, el falcarinol de las zanahorias puede estimular los mecanismos que combaten el cáncer en el cuerpo, mediante la destrucción de las células precancerosas de los tumores. Buenas para la vista. Comer alimentos ricos en betacaroteno, como las zanahorias, puede ayudar a restaurar la visión. Los carotenos absorben los rayos solares dañinos en el ojo y así protegen la mácula del daño, mejoran la agudeza visual y eliminan los radicales libres del oxígeno o el estrés oxidativo, dañino en dicha zona del cuerpo. Una deficiencia de vitamina A puede hacer que los fotorreceptores de su ojo se deterioren, lo que conduce a problemas de la visión. Favorecen la salud cardiovascular. Los carotenos presentes en la zanahoria tienen propiedades como proteger las paredes de las arterias de la arteriosclerosis. Se han asociado inversamente con la placa aterogénica y así reducen el riesgo de aterosclerosis, que constituye al mismo tiempo una disminución en el riesgo cardiovascular. Ayudan a una buena salud del cerebro. Estudios han encontrado que el extracto de zanahoria es útil para el manejo de las disfunciones cognitivas y puede ofrecer los beneficios de disminución de colesterol y aumento de la memoria. Previenen el sobrepeso. Una investigación publicada en Clinical Nutrition señala que niveles bajos de carotenos en plasma se vinculan a mayor adiposidad abdominal, lo cual podría traducirse en beneficios de los carotenos presentes en la zanahoria para prevenir el sobrepeso. Cuida la piel. Las zanahorias, por su riqueza en vitamina A, son beneficiosas para nuestra piel, reforzándola y protegiéndola. Por el contrario, su deficiencia puede causar piel áspera, seca y con escamas. De igual modo, se puede observar este efecto en el cabello y las uñas. También es un buen neutralizador de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la piel. Salud para el hígado y riñones. Ricas en vitamina A, vitamina que desempeña un papel primordial en las funciones metabólicas del hígado y puede ayudar a restablecer su correcta función. La zanahoria tiene efectos diuréticos y estimula la eliminación de residuos, ayudando a los riñones. Propiedades antioxidantes. Las zanahorias también son ricas en vitamina C, proporcionan aproximadamente el 9% de la vitamina C diaria recomendada. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a nuestro organismo a protegerse de las enfermedades y de cánceres, gracias a la eliminación de los radicales libres. Favorecen el correcto funcionamiento del organismo, por su aporte en muchos grupos del complejo de vitaminas B, como el ácido fólico, la vitamina B6, piridosina, la tiamina y el ácido pantoténico. Estos actúan como cofactores de las enzimas durante el metabolismo de los sustratos corporales, favoreciendo el correcto funcionamiento del cuerpo. Asimismo, ayudan a regular el desempeño del cuerpo y la utilización de energía, mejorar el tono muscular, intervenir positivamente en el sistema nervioso y prevenir lesiones diversas en piel y mucosas. Favorecen la salud intestinal. La vitamina A presente en las zanahorias es esencial para proteger y regenerar las membranas del sistema digestivo y ayudarnos a luchar contra las úlceras, gastritis, diarrea, estreñimiento y enfermedades como Crohn, colitis y diverticulitis. La zanahoria también tonifica la zona digestiva, en especial el estómago, el bazo y el páncreas, y por lo tanto la digestión. Ideales para bebés, niños y embarazadas, por ser fuente excelente en vitamina A en forma de betacarotenos, vitamina B9 o ácido fólico
calcio y antioxidantes. Es muy recomendable introducirlas en la dieta de embarazadas, en la lactancia, bebés y niños, ya que esta vitamina ayuda al crecimiento de las nuevas células y fabricación de proteínas en estas etapas. Tónico digestivo. La zanahoria también tonifica la zona digestiva, en especial el estómago, el bazo y el páncreas, y por lo tanto ayuda y favorece la buena digestión y combate el ardor de estómago. La presencia de pectinas en la zanahoria la convierten en un excelente aliado en casos de diarrea y de estreñimiento. Depurativas y alcalinizantes. Una de las principales virtudes de la zanahoria es su efecto alcalinizante o capacidad de compensar los ácidos residuales en la sangre, como el ácido úrico, y el efecto depurativo de la sangre. La zanahoria tiene mucha agua y principios diuréticos que pueden aumentar la diuresis. Consumo. Aunque en la zanahoria hay nutrientes que son vulnerables al calor, como la vitamina C, existen otros que cuando se cocinan pueden aumentar su biodisponibilidad. Tal es el caso de la vitamina A, en forma de betacarotenos, que se aprovecha mejor cuando se cocina con cierta cantidad de aceite, razón por la cual es recomendable hacer el consumo de la zanahoria de forma cruda y cocinada. La cocción hace más digeribles los alimentos con cierta cantidad de fibra, como es el caso de la zanahoria, haciéndolas recomendables para dietas de protección gástrica. Debemos elegirlas teniendo en cuenta que su pulpa sea firme y turgente, con la piel lisa y sin manchas. Las zanahorias deben pelarse, rallarse o cortarse solo justo antes de ser consumidas. Siempre debemos tener en cuenta que cuanto menor sea el tiempo de cocción, más riqueza de nutrientes. Las zanahorias se pueden comer crudas, en ensaladas, solas o en zumos, y también cocidas. Si queremos consumirlas cocidas, tendremos que usar una cazuela en la que pondremos agua abundante y añadiremos las zanahorias crudas, igualmente enteras o en trozos. El tiempo de cocción dependerá de la textura que queramos conseguir. A menos tiempo, más crujiente, y a más tiempo, más suaves y tiernas quedarán. Si se cuecen al vapor, pondremos algo de agua en el fondo y colocando las zanahorias enteras o cortadas para reducir el tiempo de cocinado, dejándolas a fuego medio unos 5 minutos. Tendremos como resultado unas zanahorias al vapor al dente. También salteadas en una sartén con unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Colocaremos los trozos de zanahoria en bastones o juliana para que sea un cocinado rápido y a fuego medio alto, con la sartén en constante movimiento. Recomendaciones. No tomar las semillas de zanahoria durante el embarazo, ya que pueden ser abortivas. Las personas con diabetes no deben comer zanahoria, ya que este vegetal tiene muchos azúcares naturales y podría ser perjudicial para su salud. Las zanahorias y otros vegetales, apio, tomate, lechuga, pimiento, pueden producir reacciones alérgicas en algunas personas. En estos casos está totalmente contraindicado su consumo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí. O si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.